Bueno, muy buenos días. Es un gusto compartir esta segunda conferencia de prensa de nuestro grupo asesor científico honorario junto a los doctores Paganini y Cohen. Y queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo estamos viendo la marcha de la epidemia en Uruguay, presente y futuro. En primer lugar, quería hacer algunos comentarios sobre el funcionamiento de nuestro grupo asesor científico honorario y la plena vigencia de los 4 principios que marcamos como ejes para la salida de la cuarentena voluntaria hacia el tránsito al funcionamiento más armónico de la sociedad, que son los principios de progresividad, regulación, monitoreo y base en evidencia. A través del proceso de desconfinamiento que se ha venido dando en los últimos meses, entendemos que estos 4 ejes de trabajo han sido realmente importantes y desde el Grupo Asesor Científico Honorario tenemos la plena convicción que son 4 ejes sobre los que debemos seguir trabajando en este proceso de progresivo retorno a las actividades normales. Queremos darle el reconocimiento a todos nuestros colaboradores expertos, los 55 investigadores, académicos, compañeros y compañeras que trabajan con nosotros día a día y semana a semana, más seguramente 2 veces más de otros investigadores y científicos que a través de la generación de los test diagnósticos, de otras herramientas que se están utilizando en el marco de la epidemia, interactúan con el GACH en forma permanente. Así que a todos ellos y ellas, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Nuestro grupo tiene un contacto permanente, naturalmente, con el sector académico y nuestros colaboradores expertos, pero también con autoridades de gobierno, lo que se ha mantenido desde el comienzo, con Presidencia, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, otros ministerios y la OPP, con una reunión semanal con el grupo de transición UI que articula el economista Isaac Alfi, y hemos producido un conjunto de informes que superan los 30, tanto en el área salud como en el área de ciencias de datos, y últimamente algunos informes que conectan las 2 áreas. 2 de los cuales fueron los que le presentamos al presidente de la República el miércoles pasado, 15 de julio. Además de decenas y centenas de consultas que a nivel cotidiano recibimos y trasladamos o a nuestros colaboradores expertos o nosotros 3 en interacción con autoridades del gobierno. Los temas a tratar muchas veces surgen de la propuesta de este grupo asesor científico honorario, a veces surgen de nuestros propios grupos de apoyo y muchas veces son consultas que nos hace el Gobierno Nacional. En relación a la naturaleza de los 3 últimos informes que entregamos el 15 de julio y sobre los cuales vamos a comentar en esta conferencia de prensa, están el informe sobre capacidad de rastreos de casos en Uruguay y cómo eso se transforma en un elemento fundamental de cara al futuro, sobre el que va a comentar el doctor Paganini. El segundo informe fue el impacto que brotes en el sector salud tienen sobre la marcha de la epidemia, experiencia internacional y nacional, sobre lo que va a ahondar el doctor Cohen. Y finalmente, la generación a través de un esfuerzo interinstitucional, sobre el que voy a comentar al final, sobre lo que es el mapa filogenético del genoma del virus en Uruguay, es decir, todas las cepas que han estado o están presentes en Uruguay y cómo esas herramientas nos van a permitir optimizar el control epidemiológico de cara al futuro. Sobre eso voy a hablar yo en la última parte de la conferencia. En relación a la situación actual de la epidemia, estamos en una etapa de su curso evolutivo que se caracteriza por la aparición de brotes. Esto es algo de lo cual nosotros y otros habían comentado en los últimos meses, en un escenario de retorno gradual a la actividad, aumento de la movilidad y apertura progresiva de fronteras. Ese escenario del curso evolutivo de la epidemia, caracterizado por aparición de brotes, es y será el escenario más razonable para esperar en los próximos meses. Lo que debemos evitar a toda costa, que este curso evolutivo de la epidemia, caracterizado por la aparición de brotes, no pase a otra fase, que es la fase de transmisión comunitaria masiva. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos del sistema sanitario, del sistema científico y de la acción del Estado es mantener el curso de la epidemia en la fase que la tenemos ahora y que de ninguna forma nos pase a una fase de transmisión comunitaria masiva. Es decir, estar anticipando lo que puede pasar y no correr a la epidemia desde atrás,
como desafortunadamente le está pasando a muchos países y muchas regiones en el mundo. El concepto que subyace atrás de la situación evolutiva que estamos viviendo es que estamos en una etapa de desconfinamiento, bastante avanzada. De hecho, la mayor parte de las actividades se han retomado y algunas más se retomarán en las próximas semanas. El desconfinamiento trae consigo el riesgo reemergente, el aumento del riesgo. Y en ausencia de vacuna o tratamientos específicos exitosos, para minimizar ese riesgo reemergente, las medidas de intervención no farmacológica son esenciales y sobre ellas va a ahondar el profesor Cohen. Algo interesante, hemos recibido y recibimos semanalmente, y mucho lo agradecemos, el informe epidemiológico del Departamento de Vigilancia de la Salud, Dirección Nacional de Salud. El 21 de julio es el último informe que tenemos, donde se indica que han habido 48 brotes comunitarios, de los cuales 37 de los 48 han sido intrafamiliares. Y sabemos que hubo 6 brotes más grandes. El evento social de comienzos de marzo, el Hospital Vilar de Bo, los centros de estadía de ancianos, luego el caso Rivera, 33, y ahora el fenómeno que estamos viviendo en Montevideo, en la zona metropolitana vinculada al sector salud. En estos 6 eventos mayores, en todos los casos, el fenómeno de contagio se dio puertas adentro, en lugares interiores. Lo que nosotros decíamos en mayo, que más del 99,5% de los contagios, de acuerdo a la evidencia internacional, se daba en lugares cerrados y que era muy poca la infectividad en lugares abiertos, se confirma en Uruguay a partir de estos datos. Por lo tanto, esto lleva de la mano que debemos seguir insistiendo sobre el uso responsable de los espacios abiertos y de los espacios públicos, donde el riesgo de contagio es mínimo, y el rol fundamental de ventilar o lograr el recambio de aire en los espacios interiores de las casas, las aulas, restaurantes, transporte, para solamente mencionar algunos lugares donde es fundamental el recambio de aire. Entonces, hechas estas primeros comentarios iniciales, le paso entonces la palabra al coordinador del área de Ciencias de Datos y Modelo, el doctor Fernando Paganini. Gracias, Rafael. Buenos días. Bueno, nosotros en todos estos meses hemos estado siguiendo la evolución nuestra y la de muchos países, viendo la evolución de la epidemia con comportamientos disímiles según muchos casos, pero digamos que hay dos comportamientos arquetípicos. Hay muchos países, desafortunadamente la mayoría, en la cual lo que se tiene es una epidemia muy diseminada, con números importantes, más o menos mitigada de acuerdo a las medidas de control que se toman, pero en estado como decía Rafael, de diseminación comunitaria. Otros países, una minoría, y felizmente Uruguay ha estado allí hasta ahora, han logrado lo que se ha llamado la supresión temporaria de la enfermedad. La supresión no quiere decir que se suprima a cero, totalmente a cero, pero sí que el número de casos ha sido durante bastantes periodos extendidos pequeño, y hay que lidiar con brotes o perturbaciones alrededor de un número de casos bajo, ¿no? El desafío principal que tiene esta estrategia, digamos que es la que siguió el Uruguay y es la que hemos seguido hasta ahora, es que el margen que hay entre ese estado de supresión y el otro no es muy grande. Entonces hemos visto países, por ejemplo Costa Rica es un ejemplo más o menos clásico, que a principios de junio estaba más o menos como Uruguay, y éramos citados como ejemplos de éxito en cuanto a que teníamos poco número de casos, y infelizmente desde junio y a lo que va de julio ha habido un crecimiento importante de los casos, al punto que en el número del orden de los 500 por día, que ya se va más allá del número de casos que uno puede seguir en forma microscópica, si se quiere. Es un ejemplo claro de que se puede cambiar de una fase a la otra en un periodo no muy largos de tiempo, y es una precaución que siempre tenemos que tener. Otro ejemplo sería Israel, por ejemplo, que tuvo un brote importante al principio, logró suprimirlo, y ahora está con otro de proporciones incluso un poco mayores. Entonces, digamos, la estrategia que ha seguido Uruguay ha sido exitosa hasta ahora, pero siempre estamos pensando que estamos en un régimen que tiene sus riesgos. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las herramientas para lograr este control que hemos hablado? Bueno, como siempre, creo que todo el mundo ya esto lo sabe, hay dos tipos de herramientas. Hay una que es actuar sobre la población sana, aislando o separando lo más posible a la gente, distanciamiento físico, medidas de higiene, evitar el contagio de la gente que no está infectada.
Y la otra es el rastreo, testeo y aislamiento de los casos que sí se confirman. Esas son las dos patas de cualquier estrategia de este tipo. Y las dos, todos los países han hecho en alguna medida una de las dos cosas, o las dos cosas. En Uruguay, al principio, podemos decir que la pata que cargó casi todo el peso es esta pata, la pata del distanciamiento. La población se autoconfinó bastante, aunque no fuese obligatorio, porque justamente había un riesgo importante percibido por la sociedad. Y eso logró que el brote inicial fuese controlado en un momento en el cual esta capacidad de rastreo, testeo, todavía no era tan fuerte como lo es hoy. A medida que, incluso yo usé en alguna entrevista en aquellos tiempos, la metáfora de la canilla de la ducha, la pusimos bien fría para evitar que se nos desbordara, quemarnos, digamos, y a partir de allí fue que empezamos a ver si podemos subir un poquito la canilla y calentar un poco el agua para estar más cómodos. Siempre cuidando que no se nos desborde la cosa. Bueno, lo que nos permite cuidarnos es la estrategia del rastreo, testeo y aislamiento de contactos, y esa es la que, como dije, felizmente hemos ido desarrollando, y creemos que aún se puede reforzar un poco más. De hecho, en las recomendaciones que mencionaba Rafael al gobierno la semana pasada, le decíamos, bueno, la parte de testeo claramente, y el dato de ayer de que se hicieron 3.000 test, evidentemente muestra que tenemos una capacidad muy potente y muy robusta de testeo. La parte de rastreo de contactos, llamadas telefónicas, es más difícil de cuantificar porque lo hacen distintos actores dentro del sistema, pero nos parecía que valía la pena reforzarlo justamente para evitar que eso sea el cuello de botella. Y felizmente nos informó el ministro Salinas ayer de que, por ejemplo, el Ministerio va a contratar a 50 personas más para ocuparse de esta tarea, que hay un call center de Antel que se va a poner a disposición para esta tarea, o sea que la parte de rastreo va a estar potenciada además de la parte de testeo. Creemos que con ese herramental se puede, y todavía estamos en condiciones de mantener ese estado que yo les decía de supresión, pero con riesgo. Así que esa sería la estrategia en la que seguimos apostando. Hoy por hoy no vemos un cambio significativo, pero como decía antes, hay países que les ha ocurrido y eso siempre tiene que estar en el radar. Un dato más es el tema de la app de coronavirus, que todavía su adopción ha sido intermedia, pero justo me informaban hoy que en este brote se dio el primer caso de persona que se autoidentificó como infectado a través de la app coronavirus. Así que eso es un dato de que en la medida en que esa app se distribuya más en la población, va a tener más efecto en ayudarnos a controlar, a rastrear estos brotes. Y entonces esta pata se está fortaleciendo y es la que nos va a permitir movernos aflojar un poco esta otra pata. Pero esta no va a pasar a la normalidad total, sino que de alguna manera hay que seguir manteniendo ciertas medidas, y de esa parte del tema le paso la palabra al profesor Cohen para que no se ilustre más. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Es un gusto reencontrarme con ustedes. El 21 de mayo, día de nuestra anterior conferencia de prensa, Uruguay tenía 135 casos activos, cifra muy similar a la que tenemos en el día de hoy. Y en aquel momento el profesor Radi concluía la conferencia de prensa diciendo que Uruguay estaba bajo relativo control. Sin embargo, hoy todos los uruguayos sentimos mayor preocupación, y es comprensible porque tuvimos momentos con cifras mejores. En estos tiempos de aumento de casos, de aumento de pacientes hospitalizados, los médicos, los pacientes, las personas que tienen que tomar decisiones y el público en general, estamos todos comprensiblemente ansiosos de tener respuestas del sistema científico que nos ayuden a diagnosticar, a tratar mejor la enfermedad, a saber mejor cuál es el pronóstico, ¿verdad? Y por supuesto queremos contar con lo que es lo mejor en la prevención, que son las vacunas. Pero mientras tanto, podemos de todos modos intentar con mucho éxito cortar la transmisión con medidas de mitigación que siempre es bueno recordarlas. Ya es un tema saldado científicamente la importancia de mantener distanciamiento físico. Mucho se ha discutido en cuánto era lo correcto, pero hoy ya sabemos que los 2 metros son necesarios y también es una distancia de seguridad. Hay trabajos científicos que demuestran eso y que han sido publicados en las mejores revistas. Cuando no podemos mantener la distancia física, hemos dicho que hay que usar la máscara. La máscara de protección facial, también recientemente, esta semana, estuvimos leyendo con el grupo
asesor científico honorario, a quien el profesor Radi ya agradeció en nombre de todos, y que es gracias a ellos que podemos mantener esta bibliografía al día. Fíjense que desde que se conoce esta infección hay más de 34.000 trabajos publicados. Es evidente que ni siquiera entre todos podemos leerlos, pero sí seleccionar cuáles son los mejores y tener una lectura crítica nos ayuda a tomar estas medidas. El uso universal de la máscara se asoció en trabajos hechos en Estados Unidos a un significativo descenso en la infección en personal de salud, demostrando que es una estrategia completamente válida para reducir la infección. Si bien pudo haber sido tardío, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud la adoptaron como tal para conseguir la reducción de casos. La Organización Mundial de la Salud dice que el uso de la máscara, cuando no se puede mantener distanciamiento físico, es imprescindible e amplía y aclara que incluso para el transporte público. Hay una carta de más de 100 científicos, liderada por algunos premios Nobel, que fue publicada hace unos pocos días, en las cuales explican con mucha claridad que el uso de las máscaras en espacios públicos, sobre todo cuando estos son cerrados y no podemos mantener distanciamiento físico, es una de las herramientas más poderosas para detener la expansión comunitaria. Y amplían y muy categóricamente dicen que podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso del control de la pandemia. Entonces, la contribución de la protección facial cuando las personas no pueden mantener distancia es indudable. Usar la máscara a nivel comunitario tiene mucho más para ganar que para perder. Y cuanto más gente use la máscara en lugares públicos, sobre todo cuando están cerca uno de otros, más protección tendrá la comunidad toda. A veces dicen, ¿para qué voy a usarla si es uno por uno? Pero si no la usamos todos, no vamos a proteger a la comunidad. El uso generalizado de la protección facial, dicen en un artículo americano que me gustó mucho, es un deber cívico, un pequeño sacrificio que lleva a una solución muy efectiva y sobre todo de alta disponibilidad, porque el costo es verdaderamente mínimo. Entonces, ahora que, como decían mis colegas, mis compañeros, existe mayor movilidad social, tenemos que saber que si salimos, tenemos que minimizar el número de personas con quienes vamos a tener contacto, tenemos que mantener, si podemos, la distancia física, limitar el tiempo, sobre todo en los espacios cerrados o mal ventilados, y cuando es necesario usar la máscara. Y también tenemos que recordar que es imprescindible disminuir, restringir las actividades sociales. No nos gustaría que siguiéramos viendo noticias de que hay fiestas, de que hay reuniones sociales con mucha gente y en los cuales cuando pasa de un determinado número es prácticamente imposible, ya sea mantener el distanciamiento físico o estar en una fiesta muy masiva con la máscara puesta. También hay un factor que queremos analizar, que es el papel de los asintomáticos en la infección, que ya está demostrado que la transmiten y que pueden ser incluso un factor crítico en la transmisión dentro de la comunidad. Por lo tanto, recordar una vez más que tenemos que utilizar las medidas que antes dijimos porque incluso podemos estar enfermos sin saberlo. Por este lado, yo quedaría por aquí y queríamos también, dentro del tiempo que se me ha asignado, hablar del tema de los brotes en los medios de salud. Ustedes saben que el personal de salud en su conjunto constituye un grupo especial de riesgo de exposición en cualquier epidemia, pero en esta no deja de ser cierto. El personal de salud cumple funciones esenciales, se ha ido entrenando en todo este tiempo en cómo usar los elementos de protección personal, cómo atender a los pacientes en cualquiera de los estadios de la enfermedad, y han sido absolutamente claves para esto. Pero también es cierto que en la experiencia internacional, comparando con la realidad de otros países que tuvieron antes que nosotros, sobre todo los países europeos, Italia, España, podemos saber que el personal de la salud tiene 4 veces más riesgo
de enfermarse que la población general. Pero además, si trabajan en la atención directa de pacientes COVID, este riesgo se incrementa aún más. Fíjense que en los 3 primeros meses de la enfermedad en Uruguay, hasta el mes de junio, tuvimos 110 casos de personas dedicadas que trabajan en la salud que fueron COVID positivo. Pero en el último mes y medio, o mes y poquito más, ya llegamos prácticamente a 200, de acuerdo a las cifras de ayer. Y eso es por los brotes en salud de 33 y el que estamos viviendo ahora en Montevideo, ¿verdad? Y eso lleva a que la cantidad, el porcentaje de personas que trabajan en la salud sea el 18% del total de infectados, lo cual es verdaderamente bastante alto. Entonces, además del panorama general de lo que atañe al personal de la salud en el mundo, tenemos una situación particular, que es la del Uruguay, que es el multiempleo. Es una situación que se hereda de mucho tiempo, algunas cifras que ya no son nuevas, pero se sabe que hay un 72% de multiempleo entre los médicos y un 27% de multiempleo en general en la salud, pero además un médico trabaja como promedio en 3 lugares. Eso nosotros no lo podemos evitar, no lo podemos evitar ahora, pero sí podemos tomar las medidas de prevención que son, en definitiva, similares a las que veníamos diciendo en el capítulo anterior, pero todavía más estrictas a nivel de los centros de salud. Por allí, entonces, en esta etapa, me parece, profesor Radi Paganini, que te cedo la palabra de vuelta, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias, Henry, y gracias, Fernando. Para cerrar, entonces, antes de dar paso a las preguntas, comentarles que hay 2 herramientas científicas que se van a incorporar en forma más intensa para el control y el monitoreo de la marcha de la epidemia. Una es el secuenciado genómico de todos los nuevos brotes, algo que se viene haciendo con cooperación del área salud y del área científica, pero que vamos a integrarlo en forma mucho más consistente como parte de la epidemiología, es decir, ahora acoplando secuencias genómicas de pacientes determinados con los brotes en forma mucho más intensa, y ayer estuvimos reunidos con el Ministro de Salud Pública y la semana que viene van a haber reuniones del Ministerio de Salud Pública con el consorcio interinstitucional, que han hecho un trabajo excelente y que han presentado este informe que le presentamos al Ministro de Salud y al Gobierno Nacional, incluido el Presidente de la República, de lo que le llamamos el mapa filogenético de las cepas circulantes de SARS-CoV-2 en Uruguay, que entre otras cosas han sido muy útiles y muy importantes para revelar que los brotes de Rivera y 33 se produjeron a punto de partida de importación de entrada de virus desde Brasil. Eso claramente los datos de la secuenciación nos lo han dado, y por lo tanto, en la medida que vayan surgiendo nuevos brotes y que la secuenciación se pueda dar casi en tiempo real, nos va a permitir determinar cuáles son los nexos epidemiológicos, no solamente a nivel de la epidemiología clínica convencional, sino a través de la epidemiología molecular. Uruguay hoy es el 5º país del mundo en cuanto a porcentajes de secuencias de pacientes comunicados, por lo tanto, realmente en ese caso el reconocimiento a todos los investigadores que trabajan en secuenciación de Montevideo y del interior del país, particularmente en la regional norte de Salto, que se han integrado en forma decisiva a este esfuerzo que le agrega una capa de conocimiento al fenómeno de la infección. El otro tema importante, el doctor Otto Pritsch, de la Facultad de Medicina y también del Instituto Pasteur, ayer nos confirmó que los test serológicos producidos en Uruguay acaban de ser validados por el Ministerio de Salud Pública para su utilización. Esto va a permitir medir en forma mucho más clara la respuesta inmune de los pacientes que hayan pasado por la enfermedad, y también nos va a permitir saber cuántos asintomáticos han pasado por la enfermedad, que aún no lo sabemos, es decir, cuál ha sido el impacto en la comunidad silencioso. Estas 2 herramientas científicas generadas por los investigadores nacionales entonces se pondrán a disposición para el monitoreo de la epidemia en las próximas semanas. Además del desarrollo de otros test de carácter molecular parecidos al PCR, pero que son más rápidos y que en determinadas instancias podrían ser útiles, sobre todo en aquellos lugares donde no hay tan rápido acceso a la tecnología. Sobre la situación actual, entonces, como decía el profesor Cohen, en números semejante a hace 60 días, cuando dimos la primera conferencia de prensa.
Una fortaleza en relación a aquel momento es nuestro mejor entendimiento de la situación, un más rápido acoplamiento de los mecanismos de respuesta sanitaria que tan bien ha dado el país, actuando en forma inmediata sobre los focos, tanto del sector público como los comités de contingencia de los prestadores privados, y el aumento significativo del número de tests, realmente impactante, con 3.100 tests hechos en el día de ayer y menor de un 1% de positividad, lo que de alguna forma fue un dato puntual, pero relativamente auspicioso haber recibido ese dato ayer. Veremos cómo continúa esto en los próximos días. Esto es día a día, es evolutivo. Por lo tanto, es una situación relativamente controlada aún, y esta fase de la epidemia con brotes esporádicos es la que hay que esperar para los próximos meses. Podrá haber algún día de ausencia de casos, como pasó, pero eso seguramente no sea la norma. Algunos días van a haber casos aislados, seguramente de menos de 2 cifras, ese escenario puede ocurrir, y seguramente haya nuevos brotes. Pero de vuelta, el foco de nuestra atención es no pasar a la etapa de transmisión comunitaria masiva, porque ahí sí realmente, como lo indicó el profesor Paganini, se pierde el rastreo, y al perder el rastreo se pierde el control sanitario de la enfermedad, cosa que ha pasado lamentablemente en los países vecinos. Para dar alguna visión más optimista en relación a lo que nos está pasando en Uruguay, realmente cuando uno mira el mapamundi de zonas calientes y zonas frías y zonas tibias, por decirlo así, de la distribución del virus, seguimos estando en una zona fría, de las más frías del mundo. Por ejemplo, con datos de estos días, el promedio de casos de Brasil en la última semana son 18 casos por 1.000. En Argentina son 8 casos por 1.000. En Uruguay estábamos en 0,1, ahora pasamos a 0,4 casos por 100.000. Discúlpenme, 18 por 100.000, 8 por 100.000, Uruguay de 0,1 a 0,4 por 100.000. Y hay zonas de Estados Unidos, como Florida, que en este momento tienen 50 casos cada 100.000, o sea, más de 100 veces de incidencia lo que tenemos ahora. Los números de casos totales en Uruguay está por debajo del 0,1% de nuestra población, y aún considerados los posibles asintomáticos, estaríamos por debajo del 0,5% de la población, cuando hay zonas en el mundo donde el porcentaje de pacientes e individuos que han sido afectados están en la zona del 20%. O sea que notoriamente Uruguay mantiene números bajos y la situación todavía bajo relativo control. Entonces, para concluir, del punto de vista sanitario y científico, el objetivo central, compartido con las autoridades nacionales y el Grupo Asesor Científico Honorario, es anticiparnos a las situaciones que podrían provocar evoluciones no deseadas de la epidemia. No correr la epidemia desde atrás, como está ocurriendo en otros países y múltiples regiones del mundo. Y del punto de vista de toda la población, comprender racionalmente y a cabalidad la situación, no actuando ni desde el miedo ni desde la negligencia. Por lo tanto, hoy más que nunca la población tiene un rol absolutamente protagónico en este escenario de desconfinamiento y de conquistas en el funcionamiento social y de nuestra propia libertad. Por lo tanto, apostamos a que el comportamiento de la epidemia siga bajo este control relativo, apelando a la responsabilidad de toda la población. El sistema sanitario y científico continuará trabajando en este proceso de transición del desconfinamiento y para el retorno gradual a un funcionamiento social armónico en todas las dimensiones de la vida del país. Esto es lo que teníamos para comentarles. Damos paso entonces a un intercambio con los medios de comunicación. Les solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen el medio que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Emilio Izaguirre de Teledía, Canal 4. La pregunta es, teniendo en cuenta lo que fue la pasada conferencia, teníamos más o menos números similares en temas de casos activos. Sin embargo, ahora tenemos mayor actividad económica, social, hay un proceso de desconfinamiento, tal cual lo señalaban ustedes, y además de esto hay un brote a nivel de la salud, que también acaban de dar cuenta. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden llegar a proyectar a futuro en el marco del comportamiento que está teniendo la población actualmente? ¿Y dónde está el límite en el cual se podría, a partir de ese momento, pasar a recomendarle al Poder Ejecutivo dar marcha atrás respecto a algunas habilitaciones que hemos tenido este tiempo? Gracias. Bueno, puedo empezar yo. Nosotros no nos gusta hablar de límites en términos numéricos porque, bueno, justamente porque no nos tenemos claro, entonces no queremos transmitir una cosa que no está clara.
Lo que sí, nosotros miramos mucho las tendencias. Los brotes que hemos observado, como el de 33, que tuvo su evolución por un momento preocupante, después se apagó. Ahora tenemos uno en curso. Y si uno mira la tendencia de los 2 o 3 días seguidos, bueno, pues podría ser hasta explosiva. Claramente es muy temprano para decir eso. Uno tiene que aplicar un suavizado de la semana anterior y seguir esto antes de poder concluir de que esto está cambiando de tendencia. Entonces, no estamos en esa situación y yo no voy a dar un número para cuando sí lo estemos. El comentario es que hay aún, la preocupación está en que mientras podamos seguir todos los grafos de contactos y encontrar a todos los contactos y ver si son positivos o no, tenemos un nivel de seguridad que los números que estamos viendo son completos, digamos. Y eso es lo que queremos apostar a seguir en ese mundo. Si eso un día no damos abasto con los test, bueno, ahí es cuando realmente tenemos probablemente pensar si no habría que tomar alguna medida más de retroceso. Sí, sin duda lo que dice el profesor Paganini, a la capa de los test moleculares, que es esencial, tenemos la actividad de rastreo. En la medida que la actividad de rastreo pueda mantener un firme control de la situación y que las cadenas de transmisión se puedan realmente seguir hasta el final, la situación va a permanecer incambiada. Solamente sería cuando se desborden esas capacidades y si los números empiezan un aumento exponencial, ahí es donde entran los modelos que pueden indicar que en determinado momento el sistema de atención terciario y altamente especializado puede estar desafiado, que fue el principio de nuestras preocupaciones al inicio de esto, asegurar una calidad de atención para la eventualidad de tener que llegar a un centro de tratamiento intermedio o intensivo que fuera la mejor para todos los pobladores. Entonces, hoy tenemos una gran capacidad vacante en los CTIs, enorme en este momento, con muy poquitos casos, y estamos muy lejos de ese escenario por ahora. Pero obviamente esta enfermedad en relación al contagio, los síntomas y la llegada a un centro de tratamiento intensivo tiene una inercia como de 15 días y por lo tanto uno no se puede dar la cabeza contra la pared y decir, me saturé. Por lo tanto, todos los modelos y todos los análisis van a tener eso en consideración y, como decía Fernando, no es solamente un tema del valor absoluto de casos, sino de la tendencia. 30, 60, 120, 240, bueno, ese es un escenario. 30, 25, 28, 22, 15, 14, ese es otro escenario. Por lo tanto, tenemos que esperar y seguir monitorizando y apostar a las capacidades de testeo y rastreo. Voy a ampliar lo que dice Rafael sobre el tema. Ustedes recuerdan muy bien, y no debemos olvidarlo, que nuestra mayor preocupación aquí y en todos los países del mundo era bajar la curva para que no se nos llenaran los sistemas de salud, para que no sobrepasaran las capacidades instaladas. Lo que dice el profesor Radi es tal cual de cierto. En este momento estamos con 3 o 4 pacientes en CTI en todo el país de esta enfermedad. Además, el Uruguay mejoró sus capacidades instaladas. Pasó de 19 camas de CTI por 100.000 habitantes a 24. Los médicos y el personal de salud están mucho mejor entrenados que al principio para tratar a estos pacientes. Estamos muy lejos de preocuparnos. Solo para que manejen una cifra, en el peor momento de la ciudad de Nueva York tuvieron 38 pacientes en CTI por 100.000 habitantes. Fíjense qué distancia sideral. Eso nos da tranquilidad, pero no nos permite creer que no podemos tener problemas. Si seguimos cuidándonos, no vamos a tener problemas. Buenas tardes, Mariana Abreu de TV Ciudad. Quería consultar, como se ha tenido mayor evidencia en cuanto se ha aumentado los test, ¿no?, desde la conferencia pasada a esta, ¿cómo se sigue comportando la población asintomática? ¿Qué porcentaje ha representado? Si se ha mantenido en el mismo nivel o ha crecido o ha descendido. Y después otra pregunta que tiene que ver con, bueno, una sensación que tiene, creo, me atrevo a decir, gran parte de la población respecto a la población de riesgo, a los ancianos, a las personas con enfermedades, dado que ya han pasado como 4 meses de esta emergencia sanitaria, las consecuencias también en la salud mental, en lo psicológico se empiezan a sentir. ¿Cuáles pueden llegar a ser las recomendaciones hacia la población de cómo comportarse con esos ancianos, con esas personas con enfermedades? En tanto, tampoco hay un tiempo que favorezca, digamos, que salgan al aire libre. ¿Dónde estaría el equilibrio? Si bien es una situación que depende de cada familia, de cada persona, pero bueno,
¿Qué recomendaciones que se pueden dar hacia la población en ese sentido? Gracias. Sí, yo no tengo presente, estaba pensando, no tengo presente el número de cómo ha evolucionado el número de lesiones asintomáticas. Lo que sí cualitativamente tengo la impresión que en estos brotes, el último en particular, que aparecen los testeos, están encontrando un poco más de asintomáticos. Eso más que nada habla de la capacidad del sistema de ir más lejos en el círculo de contactos y encontrarlos, incluso los que no son sintomáticos. Al principio estábamos que lo que se detectaba era lo sintomático y no mucho más. Ahora creo que, o sea, lo familiar vamos a decir, pero ahora creo que, por ejemplo, estos rastreos de la médica uruguaya que nos pasaron un informe ayer o anteayer, no recuerdo el número, no quiero darlo, pero sí que mi impresión cualitativa es que el número de sintomáticos era un poquito mayor que se estaba encontrando. No quiere decir que los haya más que antes, sino que ahora estamos de repente llegando más lejos en el rastreo. Para complementar lo que comentaba Fernando, todavía Uruguay no tiene un valor de asintomáticos porque los test serológicos tampoco los tenemos todavía en actividad. Si bien han sido validados, medir los anticuerpos que puedan tener individuos que pasaron por la enfermedad nos van a ir dando la pista de cuántos asintomáticos hemos tenido. El porcentaje de asintomáticos de los test moleculares que se están haciendo rondan en el entorno del 25-30%, pero seguramente ese valor va a ser mucho más alto cuando se vaya, como decía Fernando, a trabajar sobre población no conectada a casos, y seguramente a nivel mundial se está pensando en el eje de un 80% de asintomáticos. Es decir, ese número ha ido subiendo. Entonces eso impone un problema, que es el siguiente. Puede potencialmente haber un montón de individuos que estén infectados con SARS-CoV-2 y no lo sepan o no lo sepamos, y es ahí donde el uso de la máscara facial en espacios que no son muy grandes evitan la contaminación y la infectividad al otro, ya sea por las microgotas o también por la eventual transmisión aérea. Entonces, en esa zona de desconocimiento, que no sabemos cuáles son aquellos que son portadores del virus, que no tienen síntomas y que sí pueden contagiar, ahí nos abre una zona de gran incertidumbre, y es ahí donde las medidas de distanciamiento físico empiezan a jugar un rol importante. Es lo que nosotros llamamos circulación críptica o circulación silenciosa comunitaria del virus, y es la que va generando esos casos. Hay cerca de un 15% de casos que el Departamento de Epidemiología no le ha encontrado nexo epidemiológico ni nexo de viaje. Seguramente son parte de eso. Sobre la salud mental, es indudable la repercusión que usted decía. Compartimos con usted la preocupación que tenemos sobre las repercusiones sobre la salud mental de la población. No es solo a nivel del personal médico, donde es muy seria, por los temores, por el estrés postraumático, por todo tipo de repercusiones sobre la salud mental. En el Grupo Asesor Científico Honorario contamos con el profesor Bernardi, que nos asesora sobre esto en forma permanente. Se han tomado algunas medidas, como por ejemplo estimular el 0800 para que la gente pueda consultar sobre esos trastornos, pero también es cierto que el retorno a esta nueva normalidad ha mejorado un poco las perspectivas. El hecho de que los niños ya vayan a las escuelas o que los jóvenes vayan a los liceos, el hecho de que la gente ya tenga más trabajo presencial que lo que tenía hace unos meses, que la gente está recluida en su casa por voluntad propia porque habían respondido adecuadamente al llamado del Gobierno Nacional. Todo eso hace que lentamente las condiciones vuelvan a estar un poco mejor. Sin embargo, será el tiempo el que nos diga cuáles son las verdaderas repercusiones psicoemocionales de esta pandemia. Creo que van a ser bastantes. Buenas tardes, Lorena Bomio para Subrayado de Canal 10. Dos preguntas que tienen que ver con lo mismo. Uno es si se ha detectado incumplimientos en los protocolos en los funcionarios de la salud con este brote de Montevideo, y el otro si se está pensando en el escenario que ustedes describían, quizá no dar marcha atrás en el corto plazo alguna de las actividades que se han ido habilitando, pero se está pensando en posponer alguna que sí se pensaba en los próximos días ir habilitando. Sobre la primera parte de la pregunta, no es a nosotros a quien debe plantearse. Nosotros no hacemos un control de eso, es la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud lo hace muy bien, así que lamentablemente no podemos contestar.
Sobre la segunda parte, el grupo nuestro no ha recomendado ninguna medida más allá de las que ya ha anunciado el señor presidente hace 48 horas y estamos, como se dice, en sesión permanente con los 55 científicos que integran el grupo y con una pléyade de ideas que manejamos en profundidad y que cuando los números que maneja el profesor Paganini y su grupo determinen, esperemos que no, que haya que hacer otras recomendaciones, las haremos. Hoy no las tenemos. Buenas tardes, Tomer Urbich, de El Diario El País. Las disculpas a los colegas que voy a hacer una seguidilla de preguntas. El profesor Radi hablaba de la idea de evitar la transmisión comunitaria masiva. El penúltimo informe epidemiológico señalaba que había más o menos un 25% de los contagiados en Uruguay que tenían un antecedente de viaje, algo así como un 60% que tenían un contacto directo con otro COVID positivo y el resto que no tenía identificación aún. Los nuevos brotes, ¿a cuánto han elevado, digamos, o movido esos porcentajes para saber cuál es el grado de transmisión comunitaria hoy en día? Lo siguiente, a nivel de test serológicos, los 200.000 que Uruguay tiene disponibles, ¿De alguna pregunta? Porque nosotros no podemos contestar de esa manera. Porque son muy largas las preguntas, te pedimos, terminás una pregunta, la contestamos, y si tus colegas no tienen problema, seguís haciendo preguntas. Pero de alguna pregunta, por favor. ¿Cómo no? Con respecto a la situación que está vinculado al caso del sector salud, los informes consolidados van a estar dentro de algunos días. Con respecto a los casos anteriores, los porcentajes de individuos infectados que no tienen nexo epidemiológico o no son importados se han mantenido en la zona del 15%, tal como tú lo dijiste, 60 que tienen un claro nexo epidemiológico, cerca de 25 que tienen un origen en viajes, la llegada, y hay un 15 que no se le ha identificado. Ahí es donde la capa de epidemiología molecular, es decir, la identificación de las cepas de los virus que pueden estar afectando a determinados pacientes, nos puede ayudar a identificar los nexos. Por ejemplo, en el caso del brote de Vilar de Bo y luego el brote de los residenciales, fueron en momentos diferentes, pero la cepa fue la misma. Entonces, eventualmente, retrospectivamente ahora, pero de cara al futuro se va a poder hacer casi en tiempo real, uno podría tratar de generar cuál fue la conexión entre los dos en la medida que fue la misma cepa. En la situación actual todavía los datos no están, es evidente que hay mucho que está vinculado al sector salud, pero no 100%, así que no sabemos. En una semana tendremos una idea más clara de si ese porcentaje cambió. Tenemos la sensación que vamos a estar más o menos, claro, hay que ver los números, Recibimos las últimas 3 consultas para esta conferencia. ¿Qué tal? Lucía Betancourt de Radio Universal. Consultarles en cuanto a los modelos que se manejan, a la cadena en particular de contagio. Si recuerdo que en el vector casamiento se hablaba de que una persona contagiaba a otras casi 3, era 2 con algo. Ahora sí se tiene una idea de cuánto puede ser ese porcentaje. Y lo otro, en la última conferencia usted dio una definición futbolística, una referencia futbolística. Ahora, ¿en qué situación nos podemos encontrar si lo puede definir por allí? Muchas gracias. Voy a dejar al profesor Paganini contestarle la pregunta sobre el R y después intentaré contestarle también. Gracias a ti. No, el R, el número ese que usted se refiere, es el número de contagios promedio que tiene un infectado. Y el dato inicial que manejábamos, más allá, no era por el de casamiento, sino por referencias internacionales, era de 2,5 a 3 en la medida en que antes que se tomara ninguna medida. Lo que pasa es que ese número no es un número biológico, sino que refleja la sociedad y la propagación. Y ese número al poco tiempo bajó por debajo de 1, que quiere decir que ahí empiezan a contraerse el número de casos. Y cuando uno llega cerca de 0 casos, como estuvimos en un momento, se vuelve muy errático esa estimación, porque estamos en el mundo más de lo aleatorio. Aparece un brote, es menos tendencial y más aleatorio. Le diré una cosa, cuando los modelos andan mejor, es cuando tenemos muchísimos casos, que es donde no queremos estar. Entonces yo estoy contento de que no anden muy bien los modelos, pero que estemos cerca de 0. La otra parte te la dejo a vos. Bien. Bueno, hace 2 meses planteamos que estábamos 0 a 0.
pero veníamos de 12 días con 0 casos. Hoy volvimos al número de casos que teníamos activos hace 2 meses. Tú viste que los resultados de ese partido, distintas personas le van dando distintos scores, así que yo no me quiero adjudicar la verdad absoluta. En mi consideración, seguimos 0-0, aunque estamos sufriendo algunos embates del ataque del adversario. Así que hay que resistir y evitar que nos hagan algún gol. Gracias. Tenemos buena defensa y buen golero, pero no somos imbatibles, así que... Gracias. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Si bien estamos 0-0, ¿por qué tiene tanto impacto este brote? ¿Porque se da en el área metropolitana? ¿Porque se da en la salud? ¿Se puede identificar el brote? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Hay algún contacto con los científicos? ¿Ha pasado algo con respecto a eso? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, todo lo que usted dijo es cierto. Es porque es en el área metropolitana, porque estamos en un momento de mucha más movilidad, porque es en la salud y tiene muchas repercusiones. Todo eso es cierto. En cuanto a los avances de la vacuna, mucho se ha hablado y sobre todo esta semana. Es cierto sí que hay avances, es cierto que podemos ser más optimistas de lo que éramos hace unos meses atrás. Yo no pondría fecha, me parece muy arriesgado ponerle fecha al advenimiento de la o las vacunas. Creo que vamos a tenerlas, que van a ser eficientes, probablemente haya más de una disponible. Hay compromisos muy interesantes para disponer de las vacunas en forma masiva y a precios accesibles para todos los países, pero todavía falta, tenemos que seguir esperando. Y como justamente tenemos que seguir esperando, aprovecho su pregunta para volver a decir lo mismo, no nos olvidemos que nuestra vacuna hoy es el distanciamiento físico, la máscara, el lavado de manos, el alcohol en gel y el airear, ventilar las habitaciones. Así que gracias por su pregunta. Última pregunta, por favor. Martín González, de BTV Noticias. El profesor Radi hablaba hace un rato de los test serológicos producidos en Uruguay. ¿Podemos brindar algún detalle más de cómo se van a aplicar justamente estos test? Muchas gracias por la pregunta. Los test han sido generados a través de un acuerdo interinstitucional entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo. Son test que permiten la identificación de anticuerpos generados por el sujeto infectado, 2 tipos de anticuerpos, que son la IgM y la IgG, las inmunoglobulinas G y M. Sobre cómo se van a utilizar, tenemos un conjunto de recomendaciones que se han generado desde nuestro grupo y también hay ideas del Ministerio de Salud Pública. Seguramente hace una combinación de estrategias que incluyan la focalización en algunos grupos de riesgo particular, por ejemplo, notoriamente el sector de la salud, y eventualmente también a nivel aleatorio, a nivel poblacional. El diseño de este tipo de abordaje todavía no está definido. Era esencial tener la validación con certificación del Ministerio de Salud Pública, lo cual los científicos uruguayos lo han logrado y con niveles de calidad superior a muchos, inclusive comerciales internacionales. Pero la idea un poco es combinar la focalización en grupos de riesgo acompañado del testeo aleatorio, porque realmente se va a tener a disposición al menos 200.000 test de este tipo al comienzo y con posibilidad de ampliarlos. Por lo tanto, ese es un poco el mensaje que yo quisiera dar. Quizás Fernando quiera complementar algo más. Sí, creo que digamos que en parte este tipo de la parte aleatoria, por lo menos de los testeos, siempre cobra importancia con la diseminación del virus es significativa. En países como los europeos, Francia e Italia, que han tenido epidemias importantes, a posteriori hicieron estudios aleatorios y llegaron a ver que en algunos lugares, como decía el profesor Cohen, creo, hasta el 20, incluso en Nueva York, por ejemplo, hasta el 20% de la población lo tuvo el virus en algún momento. Nosotros estamos muy lejos de eso, entonces hasta que no hubiera una disponibilidad muy amplia de test, no valía la pena realmente ponerse a pensar en utilizarlos. Ahora creo que los tenemos y es un stock importante. Hay que decidir en el momento del tiempo en que conviene hacer este mapeo y bueno, todavía no está definido. Un elemento adicional que estamos en conversaciones con los científicos y el Ministerio de Salud Pública
es la posibilidad de hacer el seguimiento de los anticuerpos de los individuos que pasaron por la enfermedad, para ver si los mantienen a lo largo del tiempo o si empiezan a decaer después de algunos meses, porque nadie en el mundo tiene totalmente claro si la inmunidad adquirida por anticuerpos se sostiene durante largos periodos de tiempo. En principio, la ciencia médica y la experiencia con otros coronavirus diría que la inmunidad humoral se podría mantener por un periodo quizás de 1 a 2 años o más, pero esto hay que medirlo. Entonces, además de los testeos que estamos hablando, el seguimiento de pacientes que han pasado por la enfermedad también va a ser uno de los elementos a atender con estos nuevos test.